Dios les bendiga a todos desde la Iglesia Bautista del Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Nos encontramos todavía en contingencia por el COVID-19 y este es el mensaje dominical. Nuestro texto de hoy es Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, que dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Las cosas de Dios se perciben por fe, y creemos en Jesús por fe. Recibimos la salvación por fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recibimos fe al escuchar la palabra de Dios. Si lo recibimos con manos abiertas, la fe nos lleva a grandes cosas para Dios. No nos dice el texto quién es el sembrador, pero en el versículo 37 del mismo capítulo dice Jesús, respondiendo a él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 8, versículo 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces vemos que el sembrador es el Hijo del Hombre y la semilla es la palabra de Dios. En aquel tiempo, los discípulos, la iglesia, no tenían la palabra del Evangelio, la palabra de Dios por escrito. No tenían el Nuevo Testamento. Nosotros hemos recibido la palabra completa de Dios. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos quiere decir, lo ha dado en la Biblia. Por lo tanto, cualquier persona que habla del Evangelio es un sembrador. El científico más aplicado, ni el agricultor más audaz, puede crear su propia semilla. El cristiano más fiel tampoco puede crear su propio evangelio. Solo Dios crea la palabra, la semilla del evangelio que trae la vida de su Hijo al creyente. El trabajo del cristiano no es crear un evangelio sintético, modificado o nuevo. Es sembrar la revelación de Dios tal y como Él lo dio. La Biblia es la palabra escrita de Dios, pero Jesús es el verbo viviente que le da vida. Las semillas del sembrador, todas son de la misma naturaleza, de la misma bolsa y por la misma persona. Las únicas variables son el tipo de tierra en donde cae la semilla. La tierra representa los corazones de los hombres. Los distingue en 4 tipos de corazones en esta parábola que acabamos de leer. Primeramente vemos nosotros que hay un corazón que no responde a la palabra de Dios. El versículo 19, capítulo 13 de Mateo dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Las tierras duras y aplanadas del lado del camino representan el corazón de las personas que rehúsan escuchar el Evangelio. No es que el mensaje sea menos efectivo o la semilla mala, sino que el corazón es duro. En el Antiguo Testamento le llamaban ser duro de cerviz, despreocupado de las cosas de Dios, indiferente a cualquier cosa espiritual. A razón de que no hay penetración de la palabra en el corazón, la semilla queda expuesta al enemigo de su alma. La falta de arrepentimiento lo aísla de la gracia de Dios y lo deja expuesto a los ataques de Satanás. Su corazón no ha sido ablandado por la convicción de que es pecador y nunca
ha cultivado el menor deseo de las cosas santas o espirituales. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Salmos capítulo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. El maligno usa muchas cosas para arrebatar la semilla de la vida de los que no creen. Hace uso frecuente de falsos maestros, de autosuficiencia, de prejuicios, de tradiciones, de procrastinación, de amor a lo mundano, de amor al pecado, del temor, del orgullo, de la duda. El enemigo tiene muchas cosas que usa para arrebatar el evangelio de la vida de los que habrían de creer. El segundo corazón, el segundo tipo de tierra, de suelo en que cae la semilla, la palabra de Dios, nos describe a quienes son oidores superficiales. Mateo 13, 20 y 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aceptan con gozo el evangelio, pero pronto lo olvidan. La aceptación sin raíces puede ser un evangelio sin raíces. Ofrece los beneficios de la salvación sin ser claro de sus costos. El arrepentimiento, la negación de sí mismo, el tomar la cruz de Cristo diariamente son cosas que ellos no están dispuestos a aceptar. Emocionalmente aceptan el evangelio con entusiasmo y gozo, y su reacción es tan positiva que sobresale entre los hermanos, pero es superficial, no en lo profundo de su corazón. Son corazones que tienen una experiencia religiosa, pero no una salvación en el interior de sus almas. Porque dice la Biblia: pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No habla de persecuciones y problemas cotidianos, sino de problemas y persecuciones contra la misma palabra de Dios. Si la profesión de fe no involucra un profundo arrepentimiento y declaratoria de lealtad al señorío de Jesús, cuando llegue la persecución, hay peligro de dar paso atrás. Podemos animarnos nosotros que lo mismo que hace caer al creyente falso sin raíces fortalece al verdadero creyente. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. El tercer tipo de suelo, que representa el corazón de los hombres, nos da lugar al oidor o el mundano. En Mateo capítulo 13, versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto representa el corazón que oye la palabra, pero que es demasiado mundano para que pueda crecer a la salvación. Son personas que, similar al anterior, hacen una profesión de palabra, pero sus compromisos y gustos con el mundo no dejan que su fe sea más profunda. Su primer amor siguen siendo las cosas del mundo, no el evangelio de Jesús. Es engañado porque su enfoque principal son las riquezas, las posesiones, el prestigio, la posición y otras cosas del mundo. En 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 16 dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios sino del mundo. Una persona que dice seguir a Cristo, pero que continúa amando el mundo y las cosas del mundo, habla de un corazón con espinos. Descubrirá que el amor al mundo y el amor a Cristo no pueden coexistir en el mismo corazón.
La salvación es incompatible con la infidelidad. La salvación es incompatible con la impureza, con la pornografía, con las borracheras y demás cosas de este mundo. Y finalmente vemos un suelo fértil que nos representa y nos habla del oidor receptivo. En Mateo capítulo 13, versículo 23 dice la Biblia: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce al 100, al 60 y a 30 por uno. Sembrado en buena tierra. No es una tierra diferente en su composición. Es buena porque está correctamente preparada. El corazón está preparado y es receptivo a la palabra de Dios. En Juan capítulo 16, versículos 8 al 11 dice: y cuando Él venga, convencerá, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pueden ser muy pecadores, de lo peor, y ser salvos, cuando personas aparentemente justas no tengan el amor de Dios en su corazón. La única barrera a la salvación es la incredulidad, el no creer, la falta de fe. La evidencia de una vida cambiada por Cristo es el fruto de esa vida. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El salmista habla del cristiano que se deleita en la palabra de Dios. En Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los creyentes no solo dan fruto, sino que lo dan en abundancia. Los creyentes difieren en el fruto porque difieren en su compromiso con Dios. El verdadero creyente produce fruto. Lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros debemos salir, evangelizar, que sepan, sabiendo que algunos no serán impactados en ninguna manera, que otros tendrán una reacción emocional sin ningún cambio existencial, pero algunos verdaderamente creerán y los conoceremos por sus frutos. Este es un mensaje contra el desánimo. Solo Dios puede arar el corazón duro y comprometido del pecado. Cualquier persona que ha creído en Jesucristo y que le pertenece debe ser un testigo para Él. El compromiso es esparcir la semilla. Aunque fuera sembrado por un niño, si cae en buena tierra, brotará vida eterna. Una persona que sabe poco de la Biblia y que siembra la semilla, si cae en buena tierra, brotará a la vida eterna. Cualquier creyente puede y debe sembrar la simiente preciosa. Los resultados los da Dios. Oyendo este mensaje hoy, si usted no ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hoy es día de salvación y Dios le está llamando. Dios está arando las tierras de su corazón para que la semilla del Evangelio de Dios penetre y usted pueda tener perdón de pecados y vida eterna. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu amor, te doy gracias por los que han escuchado este mensaje. Protege este mundo, protege a los enfermos, dale sanidad, protege las familias de los enfermos, que puedan sentir su consolación y tu paz, pero sobre todo que puedan orar esta oración los que no te conocen. Señor, yo sé que soy un pecador, sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy me arrepiento de mis pecados y pido la misericordia de Jesucristo en su vida. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz por mí. Todo esto en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga.